Las enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas son enfermedades debidas a una alteración del sistema inmunológico que conllevará afectación y síntomas en solo un órgano o en varios órganos de nuestro cuerpo. Son enfermedades muy numerosas, muy frecuentes y que requieren un abordaje multidisciplinar. Son muy numerosas porque conocemos más de 100 de estas enfermedades. Insisto que algunas son solo en un tejido, en un órgano, como puede ser en el aparato digestivo. Ahí tenemos la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, por ejemplo. A nivel articular, artritis reumatoide, espondilitis anquilopoiética. A nivel de la piel, dermatomiositis, esclerodermia, psoriasis. Y a nivel más sistémico, enfermedades como el lupus. Son además muy frecuentes, tan frecuentes que afectan al 20% de la población, que las sufren en el momento o las sufrirán en algún momento de su vida. 20% implica 1 de cada 5 personas. Y por último, estamos convencidos de que el tratamiento óptimo, más allá de contar con un buen especialista en aparato digestivo, en reumatología, en dermatología, en medicina interna, etc., pasa por el abordaje multidisciplinar, que es lo que ISADMU en Centro Médico Tecnon ofrece. Creemos, porque muy a menudo estos pacientes tienen más de un síntoma, más de una afectación, más de una enfermedad, que es imprescindible la coordinación entre el digestólogo, el reumatólogo, el oftalmólogo, el ginecólogo, etcétera, 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 para llegar a un abordaje global con un buen plan diagnóstico y con una todavía mejor propuesta de tratamiento para cada paciente. Esta novena jornada para pacientes y familiares de ISADMU en el Centro Médico Tecnon. En Tecnon nos interesan muchísimo las enfermedades inflamatorias, las enfermedades autoinmunes sistémicas, y dentro del manejo de estos pacientes, el diagnóstico, el tratamiento, creemos que es muy importante el contacto directo con los propios pacientes, con las asociaciones de pacientes. Y es un placer para nosotros haber llegado a esta novena edición. Una novena edición en la cual habrá 3 bloques bien diferenciados, destinados sobre todo a gastroenterología, dermatología y reumatología, pero que se pueden hacer extensivas a cualquier especialidad, a cualquier enfermedad de estas inflamatorias y autoinmunes sistémicas. Y con los compañeros coordinadores de ISADMU estuvimos pensando qué temas podían ser de interés para vosotros, para los pacientes y familiares, y hemos cogido 3 temas. En la primera mesa, que empezamos enseguida y va a ser acompañado en este caso por el presidente de ACU, la Asociación de Pacientes de Crohn y Colitis, lo conocéis muy bien, Ricard Pons, un habitual en estas charlas, y muy bien acompañado también por un compañero de Tecnon, el doctor Javier Álvarez, responsable de la unidad del sueño. Porque, insisto, pensando de qué podemos hablar este año, hablaremos de sueño, hablaremos de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, hablaremos de cómo manejamos el dolor. Insisto, aunque esto será en el bloque de digestivo, de derma y de reumatología, va a ser aplicable a cualquiera de vuestras enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Primeros 30 minutos, y repito, no podía estar mejor acompañado, representando pacientes, representando a los expertos, en este caso de sueño, y lo primero que preguntarle a Ricard, a nosotros nos pareció una buena idea hablar del sueño, porque pensamos que los pacientes que padecéis estas enfermedades, en general, podéis tener un problema de sueño, de conciliar el sueño, de insomnio, de despertaros demasiado pronto, de no dormir bien. Pero lo hemos pensado nosotros, los 3 coordinadores de ISADMU. Déjame que te preguntes si tú como paciente y en tu entorno tú crees que hay ese problema con el sueño en tu enfermedad, en tu situación de Crohn, colitis ulcerosa. Yo creo que habéis elegido un buen tema. En primer lugar, agradeceros una vez más la invitación a esta novena edición, porque últimamente, yo que vengo de Lleida, he visto que muchas asociaciones de pacientes están hablando del tema del sueño, ¿no? Este año. Como mínimo he ido a 2 o 3 actos de entidades diferentes, diversas, y están hablando del sueño. Y para nosotros los pacientes de Crohn y colitis, es muy importante el sueño, porque como muy bien sabes, pues más de lo normal nos tenemos que levantar, pues si tenemos que ir al lavabo normalmente, o, según parece, más del 50% de pacientes de Crohn y colitis pues tenemos algún trastorno del sueño. El sueño, si no podemos dormir bien, también puede ser causa de todo el tema de la fatiga crónica, que también nos afecta como enfermos de pacientes de Crohn. Pero creo que habéis elegido un buen tema
y creo que es importante para todos los pacientes de cronicolitis saber cómo podemos mejorar el hecho de dormir, el hecho de descansar, para encontrarnos el siguiente día mejor. Bueno, por lo tanto, el tema está ahí, o sea que no es ninguna tontería destinar estos 30 minutos a ver qué ocurre, por qué los pacientes con enfermedades crónicas inflamatorias pues duermen peor. Insisto, aquí tenemos a Javier, al doctor Álvarez, como experto desde hace muchos años, como responsable de la unidad de sueño. A mí me gustaría en los próximos minutos, vamos a intentar pensar entre los tres un poquito los mecanismos, el por qué. ¿Por qué el que tiene cronicolitis o el que tiene artritis reumatoide o psoriasis va a dormir peor? Y a mí se me ocurre, Ricard mencionó, hombre, me tengo que levantar al baño varias veces. Claro, si tengo urgencias, si yo hago 2 o 3 deposiciones nocturnas, pues ese sueño se va a ver interrumpido. Se me ocurren otros mecanismos y tú como experto o tú, Ricard, como paciente, a ver cuál puede pesar más, ¿no? Y luego veremos, desde el punto de vista del experto, qué podemos hacer desde la unidad del sueño para ayudar. En terapia, en farmacología, en hábitos, lo que sea, ¿no? Mecanismos, quizás me tengo que levantar, ya ha salido uno, quizá es verdad que si yo tengo una enfermedad crónica que me preocupa, que me afecta, hay un porcentaje de pacientes que pueden tener un componente de ansiedad, de depresión, y esto ya per se pues puede llevar trastorno del sueño. Se me ocurre que también si tengo, tú mencionaste la urgencia de ir al baño, pero el dolor abdominal, claro, si tengo retortijones o yo, digamos, estoy notando tengo dolor con cierta frecuencia, pues esto o me dificulta el conciliar, o me lo interrumpe, o me levanto antes de lo que tocaría, porque ya me despierta el dolor de barriga, ¿no? Y luego en la medicación se me ocurre también que la mesalacina no, los inmunomoduladores no, los biológicos no, pero los corticoides son unos potentes inductores de insomnio, ¿no? Y de estas que he mencionado, Javier, y gracias por estar con nosotros como experto, le preguntaba al paciente, a la asociación, ¿es un problema? Y yo, sí, esto es un problema frecuente. ¿Vosotros, en vuestra clínica del sueño, estáis recibiendo pacientes con enfermedades crónicas y cómo lo ves tú como experto desde tu lado? Bueno, encantado de estar aquí con vosotros, gracias por la invitación, ojalá podamos ayudar a muchas personas. Yo creo que antes estaría bien contextualizar, ¿no? Porque evidentemente todo lo que estáis comentando, el dolor, la necesidad de ir al baño y demás, sin duda van a ser causas de fraccionamiento del sueño. Pero no debemos olvidar, y esto es importante, porque ahora se habla del sueño, mira, últimamente las asociaciones de pacientes hablan del sueño, como si el sueño fuese algo que está de moda. Y el sueño en realidad no es que es algo que está de moda, es que por fin se le está haciendo justicia y se está empezando a hablar del sueño. Es decir, el sueño es uno de los pilares básicos de nuestra salud, justo la nutrición, la actividad física y la salud emocional. Y cuando hablamos del sueño tenemos que tener en cuenta, lo primero es que existen más de 80 trastornos del sueño. O sea, hablar del sueño es como decir, vamos a hablar de la reumatología, como si hablara, no, vamos a ver, ¿de qué parte del sueño estamos hablando? ¿No? El sueño es amplísimo, la medicina del sueño es amplísimo y es una especialidad muy amplia, con 80 trastornos, ¿no? Y lo más importante, evidentemente, pues ahora hablaremos de hábitos, de rutinas y de farmacología y no farmacología y estilo de vida para poder dormir mejor, pero para poder aconsejar, yo creo que en medicina hay una básica, ¿no? Que es, antes de un tratamiento, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Evidentemente, cuando un paciente duerme menos horas de las que necesita, cuando un paciente tiene un sueño fraccionado, cuando un paciente tiene sueño menos profundo, con menos fase de ondas lentas, fase 3 o menos sueño REM, directamente tiene todos los procesos inflamatorios, como bien sabéis, activados. Directamente tiene un sistema inmunitario mucho más débil, con la importancia que esto ya implica. Solamente por dormir, o sea que se retroalimenta evidentemente la enfermedad inflamatoria, la enfermedad autoinmune con el insomnio y el fraccionamiento del sueño. Pero es que no nos debemos olvidar, por ejemplo, que existe una patología del sueño todavía más frecuente que el insomnio y súper olvidada, que es la apnea del sueño. La apnea del sueño es aquella enfermedad en la que el paciente deja de respirar por la noche repetidamente y cuya prevalencia a nivel mundial estamos hablando de 1.000 millones de personas. Un 20% de la población, en la edad adulta, un 20% de la población. Diagnosticadas, decirme si hay alguna patología digestiva, reumatológica, dermatológica o de cualquier otra especialidad, hay un 10% de los pacientes. Es decir, el paciente que hace apnea del sueño no se entera. Es que la pareja le dice, oye, que estás roncando, ya, también roncas tú, déjame tranquilo. Y tú también. Y no se entera porque está dejando de respirar. ¿Y qué implica la apnea del sueño? Insisto, más de un 20% de los pacientes de los que nos están escuchando, muchísimos tienen apnea del sueño y no lo saben. Implica fraccionamiento del sueño, implica falta de oxígeno, implica inflamación sistémica directa, es decir, ¿cuántos pacientes con patologías de las que estamos hablando, además, añadido, tienen como comorbilidad una apnea del sueño no diagnosticada, esto es un bucle, que está empeorando su enfermedad? Es decir, es amplísimo, por lo tanto yo creo que es muy importante la contextualización, es decir, ¿de qué estamos hablando? Un paciente con cualquier tipo de las enfermedades que hablamos ahora mismo, si
su sueño no es de calidad, si su sueño no es continuo, si su sueño es fraccionado, si se levanta por la mañana y dice, ha pasado un tractor por encima, no me encuentro bien, si por el día en según qué situaciones tiene somnolencia más allá de lo que sería justificable, lo que yo le recomendaría es que venga a vernos, que hagamos una visita, que hagamos un diagnóstico y a partir de ahí decidiremos cuál es la mejor forma de ayudar a ese paciente, porque puede ser tremendamente variada, claro. Al hilo que dice el doctor Álvarez, de nuevo preguntando a los pacientes, tengo la sensación de que vosotros tenéis un contacto muy directo con el gastroenterólogo, solo faltaría la visita, la endoscopia, bastante frecuente, en algunos casos con el cirujano, cuando has pasado por cirugía, periana, etc. Y luego que siempre hemos prestado atención a la nutrición, el dietista, a actividad física, incluso al aspecto del aspecto emocional, en enfermedades graves y que duran mucho tiempo y no respondo a los fármacos, es lógico tener un componente de ansiedad y de depresión, de preocupación, y eso lo hacemos cada vez mejor de acudir a psicólogos, psiquiatras. En IBD-Tech, en la unidad de cronicolitis de Tecnon, pues es que se basa en esto. La gracia está en que tengamos al alcance todos estos especialistas y que de inmediato podamos consultar. Pero, como has dicho tú muy bien, quizás nos estamos despertando, valga la palabra, y nos estamos dando cuenta de que pocas veces tú y yo con mis pacientes hablamos de qué tal descansas. Sí que nos contáis, me canso, estoy muy cansado, tengo una fatiga que será multifactorial. Quizás tengo anemia, tengo el hierro bajo, la inflamación da astenia. Puede haber un componente de fatiga crónica, de fibromialgia. Vale, perfecto. Habrá de muchos tipos, ¿no? Pero, como decía el doctor Álvarez, quizás nos estamos olvidando un porcentaje de pacientes no despreciable de que parte de la fatiga es porque no descansan bien. En definitiva, quizás que le tenemos que prestar un poquito más de atención a dentro del 360 queremos tocar todas las teclas, queremos que estéis bien tratados desde todos los puntos de vista. Habíamos puesto muchas, el dermatólogo, el reuma, el psicólogo, el psiquiatra, el nutricionista, el ejercicio físico, pero el sueño no nos habíamos acordado hasta hace pocos minutos. Yo creo que en parte por lo que decíamos un poco, ¿no? El tema de roncar, es decir, bueno, es normal, porque claro, si relacionado con cronicolitis sobre todo, ¿no? Pues tengo que mejorar la nutrición, tengo que hacer actividad física, tengo fatiga crónica tal, y después dices, bueno, ¿y cómo duermo, no? Y esto hemos dejado un poco, como dices, un poco aparte, porque, por ejemplo, como asociación, tú comentabas el equipo de IBD-Tech, ¿no? Nosotros como asociación ya hace mucho tiempo que tenemos el convenio con el Colegio de Psicólogos de Cataluña, con el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Cataluña, pero y fomentamos el tema de actividad física, ¿vale? Por tanto, tenemos cubierto el tema emocional, nutricional, etc. físico, pero ¿y el sueño? Pues no tenemos un convenio con nadie. Y tampoco, te soy realista, yo hace 4 años que soy presidente, tampoco no ha venido nadie, nunca nos habíamos pensado decir, oye, ¿y el tema del sueño? ¿Buscamos alguna línea de colaboración con alguien o no? No, la verdad es que no. Es que hasta el hecho de cuando recibí el programa, es lo que te digo, bien interesante porque veía que 3 o 4 entidades están hablando del sueño, y lo que dices tú, ¿no? Pero no os preocupéis por ello, todo el mundo se ha olvidado del sueño históricamente a nivel social y a nivel de la medicina, no echéis ningún por eso, tipo de no es eso. Bueno, bienvenidos a la posición. Yo creo que hay que entenderlo como... Mal de muchos, consuelo de tontos. No, pero se nos abre un nuevo horizonte, es decir, porque ¿cuál es la grandeza de la medicina del sueño? ¿Cuál es la grandeza de nuestra especialidad? Que el paciente mejora muchísimo. Es decir, que la calidad de vida y la patología física, la patología mental, cambia muchísimo. Si tú y nuestros pacientes, raro es el paciente que no podemos hacer que su sueño cambie sustancialmente, independientemente de la patología que sea. Seguramente mejorando retocando pocas cosas. Unas veces más sencillo, otras veces no lo es tanto, porque evidentemente, independientemente de la patología que tengamos, todos vivimos en un mundo de estrés cronificado normalizado, de prisas, de multitasking, los móviles, ¿no? de pantallas, una falta de actividad, una serie de cosas que evidentemente ya afectan a nuestro descanso. Pero bueno, lo que os decía, no es culpa, sino todo lo contrario. O sea, se abre una nueva esperanza. Bienvenidos a lo que puede aportar el bien dormir a toda persona, y evidentemente a toda persona que tiene una patología inflamatoria o autoinmune, muchísimo más, porque está, como os decía, directamente ligado el mal descanso con estos mecanismos, ¿no? Con estas enfermedades. ¿Y cuál crees, Javier, dentro de que es una cosa que es uno de los grandes, veo que es de los grandes olvidados y que estamos descubriendo, y pues aquí tenemos los pacientes, que sepáis que en ISADMO, en IBD-Tech, en Tecnon, tenemos una excelente unidad del sueño que está a vuestra disposición, y
yo te diría, Javier, ¿cuál debe ser el principal síntoma de alerta? Un poquito lo mencionaste, ¿no? Porque claro, no quiere decir que todos los pacientes que tengan Crohn, colitis, artritis, psoriasis, lupus, vamos a revisar cómo está su sueño. Sino, tú mencionaste algunos, pero que vale la pena repetirlos, ¿no? El que se despierta pues con somnolencia, el que... Sí, bueno, el que simplemente tenga la sensación de que su sueño puede ser mejor. Vale. Es decir, porque al final es verdad que algunos pacientes con patología crónica dolorosa es complicado mejorar el sueño mientras no mejore el dolor. Claro. Es verdad que mientras que haya un proceso inflamatorio en marcha es complicado muchas veces mejorar el sueño, pero evidentemente todo lo que se pueda aportar o el descartar o confirmar comorbilidades, como decíamos, como la apnea del sueño, como el síndrome de piernas inquietas, como ver por qué ese paciente tiene un insomnio. El insomnio, cada paciente de insomnio es un mundo. Es decir, cuando dicen, dame 3 tips para dormir mejor, que es lo que nos gustaría a todos, voy a decir 3 cosas y dormirás todo el mundo mejor. No existen, cada persona es individualizada. Dame 3 tips para que tú te siente bien la alimentación a todos los pacientes. Pues dependerá de cada uno, ¿no? Evidentemente. Bueno, esto es como casi cada paciente de colitis, que cada uno necesita... Es un traje a medida. Es exactamente igual. Pero estamos acostumbrados porque con la medicación, con la dieta y tal lo estamos haciendo. Pero bueno, descubrimos que es un aspecto a tener en cuenta en algunos pacientes. Y ahora se me ocurría que tú decías muy bien, claro, estás en medio de un brote y estás yendo 15 veces al baño y tienes dolor abdominal y estás con 60 de prednisona, de corticoides, que el sueño sea malo, pues es casi lo que toca. Normal, ¿no? Pero claro, pero imagínate que no, tú ya has superado el brote, estás en fase de remisión, estás yendo perfecto al baño, no haces deposiciones nocturnas, estás en remisión, te dicen que la calprotectina es normal, que estás bien. Insisto, ahora hablamos de cronicolitis sobre todo, pero lo mismo aplicaría al brote de artritis, al brote de psoriasis. Cuando estás en remisión y tienes la sensación de que el sueño no ha sido reparador, no he dormido bien, quizás aquí es cuando deberíamos de pensar que, claro, muchas veces en el insomnio la causa desencadenante de ese insomnio no es la perpetuante. La causa perpetuante puede ser precisamente la propia obsesión o que yo pongo en el foco de mis pensamientos el dormir. Tú cuando no piensas en dormir normalmente duermes bien. Cuando empiezas a dormir mal por un brote, por ejemplo, vas a empezar a estar controlando el sueño. Yo siempre digo a mis pacientes, el sueño es como nuestros adolescentes. Quiérelo mucho, estate ahí, dale todo lo que necesita, pero no lo intentes controlar, ¿no? Entonces muchas veces la causa de perpetuación en el insomnio se habla de predisposición, precipitante y perpetuación, ¿no? La perpetuación muchas veces es el propio bucle en que entendemos, el no saber separarnos de nuestros pensamientos, el ponerlo en el centro y tal. Entonces eso enseñamos muy bien a nuestros pacientes cómo salir de ahí para que no se perpetúe, porque como decías, puede que ya no esté ese brote y el paciente siga durmiendo mal, y ese mal dormir va a facilitar sin duda que con el tiempo pueda tener mayor riesgo de tener otro brote, indudablemente, porque la inflamación está realmente ligada a ese mal dormir, ¿no? Perfecto. Yo creo que ¿cuán frecuente es fatiga crónica? No es el tema de hoy, pero es muy frecuente. En cronicolitis es la astenia, estoy cansado. Y luego venís a la consulta y no hay nada más frustrante que el digestólogo te diga, pues estás muy bien. Hostia, Francesc, no sé qué me dices, pero tienes una hemoglobina de 15 y el hierro está bien, la ferritina está bien. Y tú me dices, lo que tú quieras, pero yo me canso un montón, ¿no? Posiblemente debe ir un poco relacionado, porque claro, si no descansas bien por la noche, la fatiga... es exponencial en el sentido, acumulas de los días que no has podido dormir bien, vas acumulando, ¿no? Y seguramente no lo preguntamos en la consulta, es decir... Bueno, eso lo sabrás tú. No, yo no lo sé. Yo tengo la sensación... Puede ser, seguramente no. O no tanto como no pensamos tanto, por eso hacemos esta sesión dedicada al sueño, ¿verdad? Porque la reacción mía, y estoy seguro que el doctor Juan Muñoz, reumatólogo, Xavi García Navarro, derma, pues irán a ver la analítica, porque claro, si tenéis anemia, el hierro está bajo, estás anémico, claro que te cansas. Entonces te damos hierro, bueno, pero a veces no. Y ojo, no siempre será por trastorno del sueño. No. Puede ser, estoy ansioso, estoy depresivo, estoy estresado por el trabajo, la familia, el motivo que sea. Ok, pero la pregunta yo me lo anotaré en mis mensajes para llevar a casa, que seguramente en la consulta más a menudo hemos de preguntar, ¿pero tú duermes bien? ¿Tú cuántas horas duermes? ¿Y te despiertas? ¿O resulta que es que a las 5 de la mañana reparador, coges el sueño enseguida y tiras, te levantas de medio, o resulta que a las 3 de la mañana, habiendo empezado con unos ojos como naranjas, y ya no tienes más sueño, ¿no? Iría más allí incluso. Yo me interesaría mucho no solo de intentar diagnosticar y detectar alguna patología del sueño, que evidentemente sí, sino además mirar si ese paciente está haciendo todo lo que puede porque su sueño sea el óptimo. Claro. Porque a lo mejor no tiene ningún problema ni de apnea, ni de fraccionamiento, ni demás, pero a lo mejor está durmiendo 6 horas porque le han contado, como te contaron a ti, que dormir poco era un signo de virilidad, y que quien dormía poco y estaba bien, pues 5 horas yo estoy fantástico y tiro. Y eso es una auténtica barbaridad. Entonces mucha gente
se está despertando con un despertador por la mañana. ¿Qué significa despertarse con un despertador? Que no estás durmiendo las horas que necesitas. Se ponen un despertador para decir deja de comer, se ponen un despertador para decir deja de tener sexo. Son funciones fisiológicas. ¿No? Sin embargo, nos ponemos un despertador para cortar el sueño porque no nos cabe. En nuestras 24 horas el sueño que necesitamos no nos cabe. Qué barbaridad dormir 8 o 9 horas con la cantidad de cosas que tengo que hacer. No, pues, porque el sueño es perder el tiempo. Ya dormirás cuando estés muerto, que nos contaban. Por lo tanto, no solo es ver si realmente hay algún síntoma claro, sino yo me preguntaría, me interesaría muchísimo, como una medicación fantástica y maravillosa para el paciente, que su sueño sea el óptimo. Es decir, si a tú te dicen, hay un fármaco que va a hacer que tu sistema inmunitario funcione mejor, que tengas menos inflamación, que tengas mejor salud mental, que tengas mejor salud física, que rentas más a nivel cognitivo, ¿cuánto pagaríamos por ese fármaco? Lo tenemos ahí durmiendo las horas que necesitamos. Barato, y natural. Estamos privándonos de ello. ¿Vale? Es ecológico. Pues lo que decimos, ¿no? ¿De dónde sacas las horas para tratar de sueño? ¿No? Claro. Del sueño. Es así, pero porque nos dijeron que era lo que podíamos. Correcto. Es decir, y eso es una auténtica barbaridad, eso es algo, y más para quien tiene una patología crónica. Clarísimo. Por tanto, es un problema, es una cosa que es posible que esté como posible causa de nuestra fatiga en los pacientes que tienen inflamaciones crónicas. Ya para ir acabando, fijaros, tenemos, lo dije, Javier lidera todo un grupo de expertos en la unidad de sueño de aquí de Tecnon, en ISADMO, y ya sé que me dirás que cada paciente, que lo que tienes que hacer es consultar y él ya os dirá, pero a grandes rasgos, vamos a intentarlo. ¿En qué se puede beneficiar? Es decir, el paciente lo puede beneficiar pues, para dar unas pautas, quizá la melatonina famosa, o hay una medicación que pueda ayudar. Insisto, que ahora no os lo toméis, no saquéis papel y lápiz, no lo entendáis como una receta para hacer en vuestro caso. Hay que preguntar al especialista y estamos aquí a través de Ibilitec, a través de ISADMO, tenéis cómo contactar y tenéis la referencia del doctor Álvarez y su equipo de sueño. Pero a grandes rasgos, los pacientes se pueden beneficiar de... Se pueden primero beneficiarse de saber cómo optimizar su sueño, saber si están durmiendo todo lo que deberían y si hay alguna fórmula de que duerman un poco mejor. O sea, estamos hablando de sueño, pero además son los ritmos circadianos, que es otro mundo aparte que también podemos ayudarles a que sus ritmos circadianos, sus ritmos biológicos funcionen mejor y eso reduce la inflamación y mejora el sistema inmunitario sin ningún tipo de duda. A diagnosticar esas comorbilidades, como decíamos, una apnea del sueño que seguramente muchos de ellos la tienen y no saben ni sospechan siquiera que la pueden tener o la importancia que puede tener, ¿no? Cuando tengan un problema de insomnio, que muchas veces o nos solemos resignar y acabo con el fármaco típico, muchas veces benzodiazepinas, que no se deberían alargar más de 15 días, que hay otras alternativas farmacológicas y que el tratamiento para el insomnio nunca ha de ser solamente farmacológico, ha de ser acompañado con estilo de vida, a veces con complementos alimenticios y muchas veces, o casi siempre que se pueda, con psicoterapia, lógicamente. Es decir, hay muchísimas opciones, se puede personalizar, indudablemente vale la pena y os felicito por haber abierto ese melón porque yo creo que para muchísimos pacientes va a ser un plus que hasta ahora no han utilizado ese comodín, pues está ahí para todos. Perfecto. Ahí tenemos al doctor Javier Álvarez, la unidad del sueño en ISADMO, en Tecnon. Llegan algunas preguntas, las que no podemos contestar ahora os las contestaremos, pero una que ya tengo tiempo de preguntar, antes de acabar le puedo preguntar al doctor Álvarez. Dice, hola, muchas gracias, este resultado muy interesante. Hace 10 años que me diagnosticaron artritis psoriásica, que es una de las enfermedades que afecta pues, piel y articulaciones, inflamatorias autoinmunes. Hace 13 años que tomo inductores del sueño tipo Zolpidem, benzodiazepina, cada noche, pues no podía dormir. Y ahora no veo la posibilidad de dejar de dormir sin esta medicación. Es lo que nos traslada el compañero, el amigo, es esta medicación me ha ido bien, pero ahora estoy, entre comillas, creo, pues un poco enganchado. ¿Qué puedo hacer para dejar el Zolpidem o la medicación? El Zolpidem es un hipnótico Z, para quien no lo sepa, muy parecido a las benzodiazepinas. No es benzodiazepina pura, pero utiliza un mecanismo muy similar, que hace 25 años, cuando salió al mercado, iba a ser la revolución de todos los hipnóticos, como casi todos los fármacos cuando salen al mercado. Va a ser nunca se vio nada igual, y luego la experiencia nos dice que hay que eso siempre cogerlo con mucho cuidado, lógicamente, cuyo uso no se debería prolongar más de 15 días, 30 días. 13 años un poco. Es un poco más largo, se ha prolongado un poquito más. ¿Por qué? Porque estos fármacos lo que afectan es al sistema linfático, es decir, al sistema de drenaje de nuestro cerebro. Y la utilización crónica está directamente ligado con el acúmulo de toxinas en el cerebro y por lo tanto con las enfermedades neurodegenerativas. No es cosa pequeña, ¿vale? Por lo tanto, hay otros fármacos y otras alternativas y lo primero sería saber
primero hacer un proceso de deshabituación, que también lo hacemos en la unidad del sueño, de ese fármaco y ver qué alternativas tenemos. Muchas veces las alternativas, si es aparte de lo que hagamos no farmacológico, pero si nos centramos en lo farmacológico, muchas veces es mucho mejor un antidepresivo sedante tipo trazodona o mirtazapina mucho antes que un benzo o un hipnótico Z, y hoy en día hay un nuevo hipnótico que es el Dadirudexat, antagonista de las orexinas, que en un número muy importante de pacientes mejora de forma significativa el sueño sin correr esos riesgos del drenaje y la limpieza de nuestro cerebro. O sea, hay muchas alternativas, hay que individualizarlo, pero desde luego no resignarme a me lo tengo que seguir tomando, por lo menos estudiar las opciones que hay en cada caso. Claro que sí. Pues creo que hicimos bien, ¿no, Ricardo, en traer el tema del sueño? La pregunta que nos dio tiempo de recoger y contestar nuestro experto, pues ahí está. Seguro que habrá otras que os responderemos. Y en definitiva, pues os insisto, aquí en ISADMU, en Centro Médico Tecnon, nos interesan las enfermedades inflamatorias, autoinmunes sistémicas. En este caso, pues teníamos a Ricard representando a cronicolitis, pero también reuma, dermato, que son los dos bloques que vienen a continuación. Y pues que sepáis que aparte del dermatólogo, el reuma, el digestólogo, tenemos una excelente unidad del sueño y pues estaremos... Yo me apunto que tenemos que preguntar más a los pacientes y verificar si duermen bien o no. Porque al final aquí venimos a aprender, no los que nos escuchan, los que hablamos, los que estamos aquí, hemos de aprender este tipo de actividades de formación continuada. Que sepáis que Javier y su equipo está aquí y seguro que os podrá ayudar en muchos de estos casos. Queremos ser muy puntuales, queda un minuto y pasaremos al siguiente bloque, que es con dermatología, lo va a coordinar Xavi García Navarro, coordinador de ISADMU, y tenemos, él os lo presentará, un excelente ponente para hablar en el siguiente bloque, y en dermatología, nuevas tecnologías y inteligencia artificial. Gracias por estar escuchando, no os vayáis, que quedan dos bloques apasionantes.